Este video es presentado por la Oficina de Orientación y Trabajo Social de la Congregación Mita. Estar presentes en esta charla virtual, la cual es auspiciada por la Oficina de Orientación y Trabajo Social de la Congregación Mita. Me presento, mi nombre es Natalia Vargas, soy trabajadora social y seré la moderadora en esta noche. Sin más preámbulos, el tema de esta noche se llama Gestión y Manejo de Estrés, el cual será presentado por Diana López, trabajadora social con especialización en procesos psicosociales, y Cristian Aguiño, trabajador social. Con ustedes los dejo con Diana López. Gracias, Natalia. Muy buenas noches para todos. Hago extensivo esta bienvenida que nos ha dado Natalia. Para nosotros es una inmensa alegría compartir con ustedes este espacio, espacios que nos van dando herramientas para mejorar nuestra calidad de vida. El día de hoy vamos a trabajar entonces lo que es gestión y manejo del estrés. Como es un tema algo así como álgido, que es natural y propio de la vida, que todo el tiempo estemos bajo el estrés, entonces los invito a que desde la comodidad de su hogar, entonces vamos a estar relajados, tranquilitos, para dar inicio. Entonces me voy a adelantar con una de las técnicas que se dan para manejar el estrés, y es la respiración, una respiración profunda que nos ayude entonces a estabilizarnos. Entonces los invito a que vamos a hacer una respiración profunda de manera que nos llegue a nuestros pulmones, nos llegue a nuestro abdomen, y luego lo dejamos salir para que entonces nos conectemos en este espacio que sin duda alguna va a ser de muchísimo provecho, y que va a ser una hora especial que nos vamos a regalar para nosotros, para conseguir esas herramientas que a veces nos hacen falta para enfrentarnos al día a día y al estrés al cual nos enfrentamos. Entonces vamos a respirar profundamente, lo dejamos por acá en el abdomen un momentico y soltamos. Vamos nuevamente, entonces tomamos aire y botamos. Este ejercicio lo pueden hacer, lo vamos a hacer varias veces en nuestra conferencia, o lo pueden hacer ustedes cuando así lo quieran. Esto nos trae en cierta manera calma. Damos inicio entonces a nuestra conferencia el día de hoy, que como bien nos decía Natalia, se trata de gestión y manejo del estrés. Para esto entonces es importante conocer qué es el estrés. El estrés hace referencia a que es una respuesta natural y necesaria para la supervivencia. Cuando esta respuesta natural se da en exceso, se produce una sobrecarga de tensión que repercute en el organismo y provoca la aparición de enfermedades y anomalías patológicas que impiden el normal funcionamiento del desarrollo y del cuerpo humano. Entonces, en referencia a lo que nos decía de qué es el estrés, podríamos entonces resumirlo, que el estrés es esa respuesta natural que aparece cuando percibimos que nuestros recursos no son suficientes para afrontar ciertas problemáticas o nuestras demandas. Acá vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo claro que se puede dar es, por ejemplo, cuando recibimos nuestro salario. Entonces sabemos que nos llega cierta cantidad de dinero, pero al momento de empezar como a hacer cuentas, entonces decimos, bueno, tenemos que pagar el apartamento, tenemos que pagar la mensualidad del colegio de los niños, tenemos que mercar, tenemos que pagar las obligaciones bancarias, y entonces vamos viendo que ese dinerito que nos está entrando no va a ser suficiente para pagar todo lo que tenemos, ¿cierto? Entonces ahí mentalmente nos sale un poquito que dice, ojo, que ya se va a empezar entonces a estresar. Ese es estrés, esa es angustia cuando percibimos que nuestros recursos son pocos a la demanda que tenemos. A eso se refiere básicamente el estrés. No todo es malo. El estrés no siempre es malo. Hay un estrés que es bueno, como lo vemos por acá en la plantillita. Según Guido Pablo Corman, doctor en psicología, él nos habla de que existe un nivel óptimo de estrés.
Se maneja entonces como el euroestrés y el diestrés. El euroestrés es ese tipo de estrés positivo que sucede cuando hay un aumento de actividad física, entusiasmo, la creatividad. Por ejemplo, cuando practicamos un deporte que sentimos como ese éxtasis, eso es un estrés, pero es un estrés positivo. Mientras que el estrés diestrés, ese se considera que es un estrés negativo. ¿Por qué? Porque da una sensación desagradable. Es un estrés que ocasiona cierto exceso en la carga que tenemos, entonces es dañino, nos provoca sentimientos de desgaste personal, en cierta manera preocupación, y cuando no actuamos a tiempo, entonces ese estrés es el que posiblemente empieza a aparecer en sintomatologías en nuestro cuerpo físico. Entonces, resumiendo, entonces tenemos que el euestrés hace referencia a ese estrés positivo. Un claro ejemplo de este estrés es, por ejemplo, cuando estamos estudiando. Y entonces el profesor nos da una programación al mes y nos dice, bueno, para este mes entonces hay un trabajo, hay una presentación, una exposición y un examen. Entonces nosotros sabemos que en ese mes tenemos que presentar 3 actividades. Entonces nosotros, ¿qué decimos? No, yo no voy a esperar hasta el último día, yo voy a empezar ya a estudiar para hacer entonces ese trabajo, para hacer esa presentación y por ende presentar el examen. No esperamos al último momento. Cuando damos inicio a estas actividades hay cierto empuje que de cierta manera como que nos estresa. Bueno, ¿qué nos falta? Hay que terminar, hay que leer para hacerlo. Pero no nos angustia porque sabemos que tenemos tiempo de sobra para entonces entregarlo. Ese es el estrés bueno, el que no nos somete como a esos sufrimientos, a esos desgastes, mientras que el diestrés sí nos somete a esos desgastes. Vamos entonces a pasar a nuestra próxima diapositiva, que es la que nos habla de lo que ocurre en nuestro cuerpo y en nuestra mente con el estrés. Se dice que entonces está ampliamente documentado que un exceso de estrés puede provocarnos trastornos coronarios, respiratorios, inmunológicos, sexuales, endocrinos, metabólicos, gastrointestinales, incluso dermatológicos y musculares. Como vemos acá entonces la imagen que nos habla entonces de los pulmones. Esto se da porque entonces en cierta manera, nuestra respiración empieza a ser como cortica. Cuando el estrés nos ataca, empezamos como en cierta manera como a no respirar adecuadamente, lo que hace que nuestros pulmones tengan que expandirse más, hacer más fuerza para tomar ese poquito de respiro que le estamos dando, ese poquito de aire. Nos hablan también que mentalmente no nos ayuda entonces a reflexionar, a analizar ante ciertas situaciones. Fisiológicamente se nos puede caer el cabello, ahí es donde aparece entonces lo que es la alopecia estresante, empieza a dolernos la cabeza, cefalea tensionante, empieza de pronto problemas cardíacos porque el corazón empieza a bombear más rápido y eso puede ser causa de infartos. Tenemos gastrointestinales, hay quienes cuando están sometidos a cierta carga de estrés, entonces siempre se van al extremo, al estreñimiento o al contrario les dan diarrea. Incluso en nuestra piel se nota cuando estamos estresados. ¿Por qué? Empiezan a salir de pronto barritos, empiezan a salir acné, empiezan a salir granitos, empiezan a salir de pronto moretones en la piel, síntomas del estrés. Esta es la forma en que nuestra mente le dice a nuestro cuerpo, vea, yo ya estoy hasta acá, ya no aguanto más este estrés, ayúdeme usted a cargar todo eso porque yo ya no soy capaz. Eso es lo que pasa en nuestro cuerpo y en nuestra mente cuando nos sometemos a estos rigurosos eventos que nos estresan. Pasamos entonces a nuestra siguiente diapositiva, en donde vamos a hablar de los ciclos del estrés. ¿Cuáles son las fases del estrés? Se las voy a poner entonces ampliecita para que la podamos observar mejor. Cuando hablamos de nivel normal de resistencia, ahí es donde llegamos nosotros con el euestrés. Algunos tienen más capacidad de resistencia que otros, pero llega una parte donde ya para. Cuando pasamos de esa parte, entonces es donde
pasamos a la alarma, ¿cierto? Todos somos diferentes, actuamos y nos enfrentamos a distintas formas de situaciones similares, pero todos las manejamos en forma diferente, con muchos recursos. Estas personas que manejan el estrés tan fácilmente son personas que tienen muchos recursos emocionales, familiares, cognitivos, llevan el estrés de una forma mucho más positiva y adaptativa que otras. La exposición a situaciones de estrés en sí mismas no son algo malo o que conlleve a efectos necesariamente negativos. Son esas respuestas al estrés que nos hacen daño cuando exceden el organismo, esa resistencia. Acá pasamos entonces a lo que es la primera fase del ciclo del estrés, que es la alarma. Ante un estímulo estresante, el organismo reacciona automáticamente preparándonos para la respuesta, para la acción, tanto para luchar o como para amortiguar un poquito todo ese estrés y toda esa carga que se van dando. Se genera una activación típica de manifestaciones como se queda en la boca, pupilas de pronto así como dilatadas, la sudoración excesiva, tensión muscular, a veces puede ocasionarnos entonces lo que es la taquicardia, aumento en la frecuencia respiratoria y aumento en la tensión arterial, entre otras. Se genera también una tensión, lo que es psicológica, que va aumentando la capacidad de atención y concentración. Esta fase es corta, pero dependiendo de si la sabemos manejar o no, es que pasa a la etapa de la resistencia. La etapa de resistencia es esa que nos hable, que aparece el organismo, tiene tiempo de recuperarse, pero si el organismo no tiene tiempo de recuperarse, entonces hace frente a esa situación. Y cuando hace frente a esa situación es donde aparecen los primeros síntomas de estrés en nuestro cuerpo físico. Pasamos entonces a nuestra tercera etapa, que es la etapa del agotamiento. Como la energía de adaptación es limitada, el estrés entonces va continuando con mayor intensidad hasta llegar a superar las capacidades de resistencia y el organismo entra en una fase de agotamiento en donde se empiezan a dar todas esas apariciones negativas que van desde lo mental hasta lo físico. Por eso hay que tener muchísimo cuidado conociendo el estrés. ¿Cuáles son los estímulos estresantes? Es importantísimo conocer qué nos genera a nosotros ese tipo de estrés. ¿Cuáles son esos estímulos? Entonces, por acá les voy a poner grandecita para que miremos mejor. Nos habla que los estímulos estresantes son estímulos internos, los externos, nuestro entorno, nuestro cuerpo e incluso nuestros pensamientos. Entonces, los estímulos internos son los que hacen referencia al dominio psicológico y físico de cada sujeto, de cada individuo. Por ejemplo, un dolor intenso que sienta una persona no lo va a sentir la otra. Una enfermedad, sentimientos de inferioridad o problemas sociológicos. Esto nos habla de los síntomas, de los estímulos internos, los que son propios, nuestros. Nos habla también de los estímulos externos. Esos estímulos externos nos hacen referencia a los problemas económicos, a los problemas familiares, al exceso de trabajo, al temor de la pérdida de un ser querido, de pronto a la pérdida de un trabajo, entre otras. Para cada individuo, estos tipos de estrés entonces provoca una cadena de estrés que es muy particular y diferente de cada persona a otra. Podemos consensuar en que existe una serie de sucesos que estresan a la mayoría de los seres humanos. ¿Cuáles pueden ser esos sucesos que son como generalizados? Hablamos de los sucesos vitales, esos que no están a nuestro alcance y si pasan, pues tenemos que de alguna forma adaptarnos a ellos. Entonces son esos como la muerte de un ser querido, está lo que es de pronto un divorcio, nacimiento de algún bebé, enfermedades o accidentes. Estos son sucesos vitales que forman parte de nuestro estrés.
Tenemos también los sucesos que nos pasan a diario, pero son en menor intensidad. Estos son, por ejemplo, el tráfico, donde hay muchísimo tránsito, los ruidos excesivos, las discusiones de pronto cuando tenemos malas relaciones interpersonales, que a veces se nos dificulta dialogar con otra persona, eso causa estrés. También tenemos todas esas situaciones de tensión mantenida, que son como enfermedad prolongada, de mal ambiente laboral, conflictos con el cónyuge o conflictos de pronto con nuestros familiares, las dificultades económicas sostenidas. Estas son muy factibles. Ahora hablamos de lo del salario, que el salario no nos alcanzó y entonces empezamos como a estresarnos, pero nos referimos a las sostenidas cuando tenemos deudas y seguimos metiendo más deuda y a veces la capacidad económica no nos da para pagar, ¿cierto? Entonces, en otras palabras, estas experiencias estresoras provienen de tres fuentes básicas, que son nuestro entorno, nuestro cuerpo y también nuestros pensamientos. Hablamos entonces que en nuestro entorno nos referimos a lo que pasa a nuestro alrededor, pero no sale de nosotros, no es propio de nosotros. Es el bombardeo constante con la demanda de adaptación en donde nos tenemos que ver obligados a soportar. En este caso podemos poner de ejemplo entonces lo que es el ruido, las aglomeraciones, las exigencias que nos representa entonces tener relaciones interpersonales, a veces con personas que de pronto no somos muy compatibles, los horarios rígidos en nuestro trabajo, las normas y conductas y muchas otras amenazas como derechos, como deberes y responsabilidades. Eso es nuestro entorno. Es cuando tenemos ese vecino que madruga un domingo a las 7 de la mañana, alegre, a colocar música para todos nosotros y nosotros con ganas de descansar porque es nuestro día, porque queremos dormir hasta tarde. Y si a eso le sumamos, por ejemplo, que vivimos en una casa donde estás en una avenida que es de pronto muy transitada, entonces al ruido del vecino, entonces le tenemos que anexar también el ruido de los carros, de la moto. Eso nos estresa y es un factor que es de nuestro entorno, no sale de nosotros, pero nos afecta. Tenemos también el estrés que viene de nuestro cuerpo, que es nuestra segunda fuente de estrés. Lo fisiológico, es cuando detecta una amenaza, como incluso se da como imaginaria. El problema es que cuando estamos pensando continuamente siempre en lo mismo, en cosas negativas, en nuestra vida cotidiana, nos referimos entonces, un claro ejemplo de la imaginaria es cuando le damos por decir permiso, le dio permiso a la hija o al hijo para que fuera entonces a disfrutar una tarde con un compañerito, con un amiguito. Y salió y entonces nos quedamos, ¿será que ya llegó? ¿Será que pasando la calle pasó un carro, una moto? ¿O será que algo le pasó? ¿Se habrá perdido? Y constantemente estamos como atrayendo esos pensamientos negativos que nos estresan. Y después de hacer la 10ª llamada a nuestros hijos para ver cómo están están bien, y sin embargo siguen en lo mismo, siguen con el mismo pensamiento, lo que les da dolor de cabeza, lo que les genera de pronto cierto dolor. Por allá en la casa debe estar la hija o el hijo mirando a la mamá y con la mirada diciéndole, oiga, ahí le están hablando, ¿cierto? Porque son muy cotidianos de nuestra vida. Entonces, en cierta manera, hay que saber cómo manejar este tipo de pensamientos, no atraer a nuestra vida pensamientos negativos, porque esos pensamientos nos agotan. Ahora, espero que no estén estresados. Estamos hablando del estrés, pero este no es un espacio para que nos estresemos, ni más faltaba. Vamos entonces nuevamente a hacer entonces nuestra actividad, nuestra respiración para que traigamos calma, tranquilidad, para que toda esta información que estamos entonces obteniendo la podemos hacer reflexivamente. Vamos entonces a tomar aire profundo hasta nuestro abdomen.
y botamos. Vamos nuevamente entonces a hacer nuestro ejercicio. Tomamos aire lo más profundo que podamos, que penetre en nuestro tórax, todos nuestros pulmones, que pase a nuestro abdomen y botamos. Y botamos. Estamos hablando del estrés, pero no es para estresarnos en este espacio. Este espacio es para aprender, es un espacio para nosotros. Vamos a pasar entonces a nuestra nueva diapositiva y acá en torno a lo que veníamos hablando, entonces vamos a dar un sencillo ejemplo. La diapositiva nos dice, gran parte de nuestra felicidad depende de la forma en la que elegimos vivir, elegimos ver el mundo. Y estamos viendo entonces en la imagen que va en un bus, dos personas, una persona va viendo un panorama muy bonito, mientras que el otro va viendo un panorama pues bastante triste. Un claro ejemplo que podríamos dar acá, en concordancia a lo que venimos hablando, que no todos manejamos el mismo estrés de las mismas maneras, que influyen las emociones, lo cognitivo y lo conductual. Entonces, un ejemplo, nos levantamos cierto día y observamos el día como frío, apagadito, como lluvioso, y pensamos, desde nuestro pensamiento, entonces ya empezamos, no puede ser. ¿Qué es este día tan triste, tan aburrido? Seguro, cuando salga el tráfico va a estar a reventar y lo más probable es que cuando llegue a mi trabajo me van a regañar porque voy a llegar tarde porque es que este clima no me favorece en lo absoluto. Entonces, desde lo emocional, ¿qué pasó? La persona ya está ansiosa, ya empezó a estresarse para no llegar tarde, me siento entonces desanimada, ya estoy con depresión. Desde el organismo, ¿qué pasa con nuestro organismo en esta situación? Entonces se empieza a activar y empiezan a aparecer los primeros síntomas fisiológicos del estrés, como la activación general, la alteración de los patrones respiratorios, la tensión muscular. Entonces como que ya no respiramos igual, como que ya la espalda nos empezó a doler. Y desde la conducta, ¿qué va pasando? Entonces decimos, ¿será que voy a trabajar? No, yo voy a llamar a mi jefe y no, con este día yo ya no voy a ir a trabajar. ¿Para qué me voy a estresar? Nos vamos al límite o al contrario, entonces empezamos como a agilizar, como de mala gana, como de mal genio. Esa es una persona que en cierta manera no sabe manejar el estrés. Sin embargo, les propongo entonces otro ejemplo, igual de pronto con una persona que probablemente le va a ayudar ese día. Entonces, en cambio, la misma situación. Entonces, se levanta, ve el día lluvioso, tristongo, como que así, como grisecito, pero esa persona desde su pensamiento dice, ay, está lloviznando, qué bien, me encanta que llueva, porque es que siempre el sol tampoco, hace falta que caiga agüita. Además, yo tengo mi cosecha, tengo una siembrita y esa agüita me va a ayudar bastante para que mis maticas y mi siembra puedan dar buenos frutos. Entonces, ¿qué podemos mirar ahí? Desde la emoción, esa persona tiene alegría, tiene esperanza. Desde el organismo también entonces se activa, pero de una manera y una adaptación positiva. ¿Qué hace entonces desde la conducta? Antes abre la ventana, vuelo a lluvia, es una persona que empieza a parar, va a caminar, contenta, ahí le voltica, dale vuelta a su siembra. Entonces vean que son dos situaciones totalmente diferentes, probablemente el contexto también es diferente, pero es la forma en que vivimos el estrés. Muchas veces nos hace falta siquiera que haya una situación real que nos estrese. Muchas veces no hay una situación real, sino que nos estresamos solos, sin ayuda de nadie. Estar pensando continuamente sobre nuestros problemas, eso nos produce tensión a nuestro organismo, a nuestro cuerpo. Eso crea a su vez la sensación subjetiva de intranquilidad que provocan pensamientos todavía más ansiosos, cerrándonos de una manera en un círculo vicioso.
¿Qué quiero decir con todo esto? Que muchas veces no es únicamente la situación en sí en la que nos estresamos, sino cómo interpretamos esas acciones, esos momentos. Esta interpretación es la que nos produce una determinada emoción, que es la que nos ayuda a influir en cómo nosotros nos comportamos, en qué estrategias al parecer nos pueden ayudar a salir de estas circunstancias de forma espontánea. Espero que no se me estén estresando, que estén activos. Podemos hacer entonces una respiracióncita profunda para que sigamos así bien activos con nuestra conferencia. Vamos entonces, tomamos aire. Lo dejamos en nuestro abdomen y soltamos. Vamos a continuar entonces con nuestra conferencia y acá les voy a dar unas imágenes identificando nuestra fuente del estrés. Vamos a ver cuántos nos vamos a identificar con alguna de estas imágenes, que son sin duda alguna las que hacen parte de nuestra cotidianidad. Entonces, identificando nuestra fuente del estrés, para nosotros conocer. Por ahí dicen que para combatir el enemigo, primero lo tenemos que conocer, ¿cierto? En la actualidad el estrés forma parte de nuestras vidas, a veces tanto que ya no distinguimos qué es exactamente lo que nos estresa o estamos en un estado permanente de estrés y ni siquiera somos conscientes de ello. Es más, lo vemos a veces como algo natural, como algo propio. Hay personas incluso que le temen a no estar estresados porque dicen que el estrés es lo que los ayuda a producir, a estar más activos. Entonces, por acá tenemos entonces unas imágenes. Vamos a ver con cuál imagen nos identificamos. En nuestra primera imagen tenemos lo que es una ama de casa. Vemos a esta pobre señora con el niño, con la olla, con la escoba, la vemos con la plancha, la vemos extendiendo la ropa, limpiando. ¿Cuántas personas se identifican con esta imagen? Faltó el computador para las que trabajamos, ¿cierto? Pero en cierta manera, cuando trabajamos desde nuestro hogar, en donde repartimos las responsabilidades, esa carga no se da para una persona. Esa es más fácil, es más llevadera. En la otra fotico tenemos el señor que está en el trabajo. También puede ser mujeres. Esta imagen se adapta para cualquier género. Acá vemos entonces el señor totalmente estresado, viendo el relojito en la parte de atrás, el computador, el teléfono sonando y toda esa cantidad de trabajo. ¿Cuántos nos relacionamos de pronto con esta imagen de la carga laboral? Por acá tenemos entonces otras imágenes. Tenemos la del trancón, salimos a nuestro trabajo y vamos a llegar tarde y no tenemos para dónde más movernos, no hay salida alguna. Nos estresamos de forma inmediata. Nuestra próxima imagen es un señor, ustedes lo ven totalmente desesperado. Vemos al fondo un televisorcito que habla de las noticias. Hay que poner cuidado porque las noticias es una fuente constante de estrés negativo cuando nosotros no tenemos a veces de pronto como la capacidad de reflexionar un poquito en lo que nos están mostrando, de ser críticos. Por lo general estas noticias nos inestabilizan emocionalmente de una manera que me ha tocado casos de personas que hay que enviarlas a hogares, a centros de reposo, porque la inestabilidad, la ansiedad y la angustia se da y es tan impresionante que hay que ingresarlos a un hogar para que se puedan recuperar. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que vemos y de no darle de pronto el criterio que debe llevar para de pronto nosotros cubrirnos un poquito con todo lo negativo que va pasando a veces socialmente. Tenemos también este señor que se le vio un barquito. Probablemente el señor tiene un viaje y probablemente tiene muchas tareas y no puede salir todavía. Entonces,
Eso es una fuente de estrés. El celular es una fuente de estrés. ¿Cuántas veces dejan el celular y eso se les acaba el mundo, eso se devuelven de donde estén, no pueden vivirse en el celular, una carga de estrés constante? Hay unas pastillitas, cuando estamos pasando por una situación de enfermedad, eso es una fuente de estrés. Cuando somos nosotros, de pronto algún familiar está pasando por ese proceso, eso nos estresa bastante. A veces el estudio. Acá abajo vemos entonces la imagen que es muy familiar y que se está dando ahora con esto de la pandemia. Entonces, el confinamiento nos ha estresado de una manera que, Dios mío bendito, entonces estar con los niños con todas sus emociones ahí retenidas, no tienen de pronto cómo salir, cómo canalizarlas, entonces eso es fuente de estrés también para nosotros. Entonces, ¿cómo reconocer cuándo estamos estresados? Lo primero que vamos a hacer es estar atentos y autoobservarnos a nosotros mismos, ya que existe una serie de síntomas a corto, mediano plazo, que son indicadores del estrés. Una experiencia se considera como estresante cuando se percibe psicológicamente algo así como retador, como desafiante, amenazante, dañina e incluso desagradable para la persona. Experimentamos estrés cuando no podemos mantener o recuperar nuestro equilibrio personal. Es todas esas condiciones de vida con las que actualmente estamos sometidos. Entonces acá miramos qué se puede dar desde síntomas desde lo cognitivo, es decir, desde lo mental, síntomas emocionales, físicos, incluso conductuales. Entonces, en síntomas cognitivos, entonces tenemos pérdida de memoria, incapacidad para concentrarse, juicio de pobre, los que se victimizan. Ay, es que qué pecado de yo, qué pesar yo a toda hora tan de malas, a toda hora esto no me pasa sino a mí. Eso es juicio de pobre. Ver solo lo negativo, pensamientos ansiosos y perturbadores, preocupaciones constantes. Eso se da desde nuestra mente. Desde nuestros síntomas emocionales, entonces tenemos cambios de humor, la irritabilidad, no nos pueden hablar porque entonces contestamos con 10 piedras en la mano, agitación e incapacidad para relajarnos. Hay personas que a veces están tan estresados que se les dificulta traer calma a sus vidas. Sentirse abrumado, sentirse cansado, afligido, sensación de soledad y aislamiento, depresión e infelicidad. Eso se da desde lo emocional. Ahora, ¿cuáles son los síntomas en nuestro cuerpo físico para reconocer que estamos estresados? Entonces se dan dolores. Está el dolor de cabeza, lo que llamamos cefalea tensionante, están los dolores de espalda, los dolores de la columna, un día nos duele una cosa, al otro día nos duele la otra y consecutivamente. ¿Qué más nos puede dar? Diarrea o estreñimiento. Miren que van al exceso, o sea, van siempre al límite, o diarrea o entonces hay un estreñimiento, náuseas, vómito, dolor en el pecho, palpitaciones rápidas, hay pérdida y disminución del deseo sexual, frecuentes enfermedades respiratorias. Cuando no respiramos bien, al estar entonces estresados, eso nos puede causar enfermedades como el asma, como el EPOC. ¿Qué se puede dar desde lo conductual, desde nuestras acciones? Entonces nos puede dar comer de más o comer de menos. Es esa ansiedad toda de querer estar comiendo o simplemente nada nos provoca. Dormir de más o dormir también de menos. Aislarnos de nuestros grupos sociales. No queremos tener nada ni con nuestros amigos, ni con nuestra familia. Queremos estar solos. Pronosticar o ser negligente con nuestras responsabilidades. Es tanto el estrés que tenemos que nos da lo mismo. Si hacemos o no hacemos una tarea, entonces, pues ni modo, pues con el aburrimiento que tengo, pues que salga de cualquier manera. Eso es evadir nuestras responsabilidades. Usar drogas, cigarrillos o alcohol para relajarnos. Eso hace parte también
de forma negativa de manejar nuestro nivel de estrés. Hábitos nerviosos, entonces son esas personas que como que se comen las uñas, que se muerden los labios, que incluso hay unas que hasta ahora son como cortándose en el cabello, porque es esa ansiedad de estar haciendo algo, de estar mordiendo algo. A eso nos referimos entonces, cómo reconocer que estamos estresados. Bueno, hasta ahora creo que vamos bien. Vamos a tomar nuevamente airecito lo más profundo que podamos, que sintamos que fluye en nuestros pulmones, que sintamos que baja nuestro abdomen y nuevamente exhalamos. Entonces tomamos aire. Lo hacemos nuevamente profundo, esperamos un momentico y exhalamos, lo enviamos hasta nuestro abdomen. Muy bien. Ahora, haciendo entonces un breve resumen que hemos aprendido muchísimo del estrés, yo sé que a veces se habla un poquito como el tecnicismo, pero es importante conocer cómo estamos manejando el estrés y qué comportamientos y qué daños hace el estrés en nuestra mente y en nuestro cuerpo, porque a veces no somos conscientes de ello. A continuación, entonces vamos a tener a nuestro compañero Cristian, que nos va a hablar entonces un poquito de técnicas de relajación en base al manejo de estar estresados. Acá es importante aclarar que la respiración, nuestro modo de respirar, refleja en nosotros nuestros niveles de tensión cuando estamos furiosos, respiramos así como no, o sea, no llega la respiración, es una respiración cortante, entrecortada. Cuando sentimos miedo, entonces nos aguantamos nuestra respiración. Si algo nos sorprende, entonces respiramos sofocadamente. Si algo nos fastidia, entonces podemos resoplamos. Por el contrario, cuando suspiramos profundamente, cuando sentimos alivio, cuando sentimos calma, nos sentimos en ese nivel de relajación, es cuando hallamos entonces una respiración plena, rítmica y calmada. Entonces, a continuación, vamos a pasar con nuestro compañero Cristian, quien nos va a hablar de la respiración. Les saludo con mucho amor, un abracito para todos ustedes. Y bueno, como veníamos hablando con Dianita, me parecía súper puntual e importante el hecho de la última diapositiva que Dianita nos presentaba, porque nos mostraba, ¿no?, todas como aquellas circunstancias que puede causar el estrés. Muy desde el tecnicismo tenemos como la concepción esa de que, ay, me estresé, ay, qué estrés, ay, el estrés de no sé qué, pero desconocemos a profundidad lo que el estrés puede generar en nuestro cuerpo. Decía Dianita, y como ya lo pudimos ver en todo este recorrido, el estrés es una respuesta natural de nuestro cuerpo. Lo que significa que todos en algún momento hemos experimentado el estrés, nadie está exento a que no pueda experimentarlo, no importa edad, no importa género, todos podemos experimentarlo. En ese orden de ideas es necesario que podamos tener ciertas herramientas para poder manejarlo, porque como me decía alguien una vez cuando estaba intentando yo aprender a manejar, me decía que tú manejes el carro, no que el carro te maneje a ti. Entonces, en ese mismo orden de ideas, sé tú quien maneja tus emociones y no permitas que las emociones te manejen a ti. Entonces, como el estrés es algo tan natural, vamos a combatir el estrés con otra cosa muy natural, que es nuestra respiración. Todos somos conscientes de que necesitamos respirar para vivir, pero no todos somos conscientes cuando respiramos. Muchos lo hacemos, me incluyo, en el día a día lo hacemos porque es algo natural, no le prestamos la atención debida al hecho de respirar. Entonces, en ese orden de ideas tenemos muchísimos tipos de respiración. La respiración alta o clavicular, la respiración media o torácica, la respiración profunda o completa, pero hoy nos vamos a centrar más que todo en la respiración profunda o completa. Ya verán por qué.
Sucede que, como les decía, tenemos diferentes tipos de respiración. ¿Y qué pasa cuando nosotros respiramos? El ser humano respira porque necesita oxígeno para poder vivir. Necesitamos oxígeno para que nuestro cerebro funcione, necesitamos oxígeno para que nuestros músculos funcionen. En ese sentido, lo que estamos inhalando no es simplemente aire, sino que estamos inhalando vida. Estamos inhalando energía que nos permite a nosotros vivir. En ese orden de ideas tenemos que ser conscientes de nuestra respiración. Y hay un tipo de respiración que se llama la respiración diafragmática, como podemos ver ahí en pantalla. Y esta respiración diafragmática es muy usada por los músicos. Nosotros utilizamos mucho esta respiración porque lo que permite es que entre mayor aire a nuestros pulmones, que haya mayor capacidad de absorción del aire en nuestros pulmones y pues por ende, cuando hay mayor capacidad de absorción de los pulmones, pues habrá mayor oxígeno en nosotros. Entonces, si podemos ver ahí en la imagen, vemos que hay una partecita, bueno, está el señor, está la boca, están los pulmones, el pulmón izquierdo, el pulmón derecho, y abajo hay una cosita roja que se llama diafragma. Nuestro diafragma es un musculito que se encuentra debajo de los pulmones y en la medida en que nosotros respiramos profundamente con este tipo de respiración, lo que hacemos es que nuestro diafragma baja, lo que permite que los pulmones se ensanchen mucho más y entre mayor capacidad de aire a la parte basal de los pulmones, que es la parte de abajo de los pulmones, lo que permite pues que entre mayor aire a nuestros pulmones, lo que por ende se deriva en mayor oxígeno. Entonces, como estamos viendo que entra mayor oxígeno a nuestros pulmones, se preguntarán, ¿y qué beneficios tiene hacer este tipo de respiración? Pues primero, fortalece nuestro diafragma. Al fortalecer nuestro diafragma, el diafragma como cualquier otro músculo, cuando se entrena se pone pues durito, bueno, no durito, pero sí como responde más fácil. Entonces, fortalecemos nuestro diafragma, lo que nos permite poder absorber más oxígeno. Dos, ventila y limpia nuestros pulmones. Entonces, al limpiar nuestros pulmones, pues evidentemente permitimos que haya mayor acceso de aire puro en nosotros. Activa la respuesta parasimpática, que básicamente es esa respuesta que tenemos para sentirnos bien, como la capacidad para relajarnos, que disminuye ciertos gastos energéticos, aumenta el nivel de la energía y regula la frecuencia cardíaca. Aquí viene algo muy importante y es que muchas veces cuando nos estresamos, no sé, a mí me sucede, muchas veces cuando nos estresamos, el corazón empieza a bombear y nos sentimos como bueno y nos crece pues nuestra capacidad rítmica empieza como se acelera. Cuando nosotros realizamos este tipo de respiración, lo que permite es que los niveles de ansiedad disminuyan y por ende, pues nuestro ritmo cardíaco se normalice. Para poder realizar este ejercicio, que lo vamos a hacer ahorita juntos, vamos a ponernos una idea, vamos a hacernos un ejemplito. Tenemos un momento de estrés, cual sea, supongamos que nuestro jefe nos pide un informe a última hora, entonces esto nos ha generado una carga de estrés. Por ende, nos congelamos, no funcionamos de la misma manera, nuestro ritmo cardíaco se acelera, nos da ansiedad, no funcionamos, nos bloqueamos básicamente. Entonces, ¿qué hacer en ese momento? Listo, me detengo un momento, vamos a poner en práctica aquello que vimos en la charla con los profesionales ahí de la oficina de orientación, vamos a recordar qué fue lo que nos dijeron, qué fue lo que dijo ese muchacho. Entonces, empezamos a hacer nuestra técnica de respiración y consiste, es el ejercicio de respiración 4-7-8. Consiste en que respiramos, tomamos aire por nuestra nariz en 4 segundos y pretendemos que sea lo más consciente posible, que sintamos como ese corrientazo que nos entra cuando tomamos aire profundo. Yo sé que todos hemos experimentado esa sensación.
Entonces, que sintamos como ese cosquilleo cuando inhalamos conscientemente. Retenemos por 7 segundos, o sea que mantenemos nuestro aire ahí en nuestra, como por nuestra pancita por 7 segundos. Y exhalamos por la boca por 8 segundos, pero exhalamos como si estuviéramos inflando una bombita. Eso genera que hagamos cierto tipo de presión en nuestro diafragma. Entonces, lo que hacemos es, inhalamos, vamos a hacerlo todos, por favor. No los puedo ver, pero yo confío en ustedes. Entonces, lo que vamos a hacer es, inhalamos en 4 segundos por la boca, digo, por la nariz, perdón. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Retenemos, sentimos el aire tiene que ir abajo y nuestra panza se tiene que, sí, no, se tiene que inflar. Retenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y exhalamos. Con la fuercita esa como si estuviéramos inflando una bomba. Y repetimos otra vez este ejercicio. Esta vez no contaré con las manos. 3, 4. Retenemos. 4, 5, 6, 7. Y exhalamos. 4, 5, 6, 7, 8. Este tipo de respiración, realizar esto cuando estamos en un momento de estrés, lo que va a permitir es que llegue mayor oxígeno a nuestro cerebro, lo que nos permite poder centrarnos en el aquí y en el ahora y poder empezar a como dar una respuesta a esa situación que nos está generando el estrés, lo que nos lleva al hecho de, una vez realizar este tipo de herramienta de la respiración, después de que tenemos todo este tema estresor, una vez yo respiro y me relajo un poco, me pregunto, ¿qué está generando en mí el estrés? ¿Qué es lo que nos decía Dianita? ¿Cuál es la fuente estresora en mí? Ahora, cuando yo ya sé, listo, me está generando estrés, que me toca entregar este informe. Depende de mí, o sea, esta situación estresora, lo que me está generando este estrés, depende de mí, sí o no. Porque en muchas ocasiones hay personas, supongamos el estudiante que estaba en clases y justo cuando estaba en clases virtuales se va la energía y a todos nos gustaba la clase virtual y es que qué mal que se nos fue la energía y nos estresamos porque queríamos ver nuestra clase virtual. Pero entonces ahí uno se pregunta, ¿depende de nosotros el hecho que se haya ido la energía o no? Si no depende, pues tenemos que esperar a que llegue la energía, relajarnos, no depende de nosotros. Ahora, si tenemos que entregar el informe, depende de nosotros. Y yo me empiezo a preguntar, ¿qué debo hacer para solucionarlo? Para poder solucionar esa situación. Entonces entro yo, listo. Una vez ya me respiré, me enfoqué en el aquí, en el ahora, empiezo yo un checklist. Y siento que no hay nada más satisfactorio que hacer checklist de actividades. Entonces, como listo, tengo que hacer tal cosa, tal otra, tal otra, tal otra, me programo y empiezo. Voy resolviendo, voy resolviendo. Y a la final de cuentas nos vamos a poder comprender que esta situación estresora que considerábamos que no tenía solución, después de que somos conscientes de nuestra respiración, de nuestra realidad y ponemos en práctica como lo que tenemos que hacer, vamos a buscar solución a eso. Entonces, mi invitación es a que no solamente se queden como este tipo de actividades en la charla, sino que en algún día, en el día a día, ustedes lo puedan poner en práctica. Vamos a mirar a ver si era verdad lo que decía este muchacho. Y se van a dar cuenta que va a tener resultados en ustedes. Y a la final de cuentas vamos a poder hallar una tranquilidad en esos momentos de estrés. Entonces, continuemos con la otra diapositiva. Claro que sí, Cristian. Muchísimas gracias. Excelente como nos has explicado la forma en que manejamos entonces nuestra respiración para combatir entonces lo que es el estrés. No solamente la respiración hace parte, es la parte fundamental,
pero hay otras formas, otras formas que nos ayudan a combatir el estrés, a disipar nuestra mente. Entre ellas tenemos entonces lo que es la meditación, lo que es la yoga. Tenemos también lo que es caminar, eso es importante. A mí en lo personal me gusta mucho caminar, lo que son de pronto esas caminatas ecológicas que nos permiten entrelazarnos con la naturaleza. Eso es importante hacerlo. Salir a caminar y acostarnos en la tierra, sentarnos al lado de un árbol, silenciar nuestros pensamientos, dejar a un lado todas nuestras preocupaciones. Eso nos ayuda a mitigar el estrés, a recargar energías. Entonces nos vamos para un lugar así bien natural. Y entonces podemos ir a donde hay de pronto un arroyito, donde de pronto cae una cascada, y silenciamos nuestra mente y la naturaleza nos habla. La naturaleza nos va hablando, empezamos a escuchar, entonces escuchamos como el ruido de ese arroyo cayendo, de ese río, escuchamos las aves cantar, vemos cómo el aire va fluyendo, nos va tocando nuestro cuerpo, nos va tocando nuestro rostro, y cómo en ese vaivén que va y viene se escuchan entonces la ramita de los árboles, y nuestra respiración se conecta a esa energía. Eso es importante hacerlo. Nuestra conexión con todo lo natural nos ayuda a disipar nuestra mente, a recargar energía. Eso no hay que hacerlo todos los días, pero sí cada 8 días, cada 15 días, sacar ese espaciecito que sea para nosotros, de irnos a recargar la energía en una compenetración directa con nuestra naturaleza. También está lo que es pintar. Hay personas que les gusta pintar, que les gusta cantar, que les gusta escuchar música, que les gusta leer. Hay personas que les gusta tejer, les gusta el crochet. Todas esas actividades nos ayudan a tener nuestra mente activa, a no pensar entonces en los problemas. Se habla también de la risa. Las personas que constantemente se están riendo son personas que tienen más resistencia para el estrés, lo manejan mejor, tienen una mayor facultad. Nos hablan también de lo que es la abrazoterapia. La abrazoterapia viene desde que somos niños, desde que está bebé. Cuando un bebé llora, es una angustia, necesita algo, se siente solo, se siente triste, siente que algo necesita, y viene la mamá y con ese amor lo abraza, lo cuida a ese bebé. Ese niño empieza a sentirse como protegido, empieza a sentirse amado. De eso se trata la abrazoterapia. Cuando estamos en esos momentos, en esos niveles de estrés, cuando abrazamos, pero hacemos un abrazo consciente, nos ayuda a estabilizar nuestras emociones. También se habla, algunos estudios han concluido que incluso masticar chicle en los momentos de extensor, cuando estamos en ese momento de resistencia, nos ayuda a que ese semáforo en rojo pase a semáforo amarillo. Entonces nos da como ese espaciocito, como venga, tranquilo, relájese y vamos a pensar mejor la situación. Por eso se dice que entonces el chicle también ayuda a este tipo de cositas. También nos hablan lo que es la generosidad. ¿Quién creyera? La generosidad es importantísima y ayuda a sobrellevar las cargas emocionales que nos causa el estrés. Estudios empíricos dan cuenta que la generosidad y los actos de servicios desinteresados disminuyen los síntomas de depresión, de ansiedad, de angustia y de tristeza. Esto se da porque a través de esta práctica cotidiana nos vamos sintiendo tranquilos, calmados, propios. Cuando se hace un acto de bien hacia otro, eso nos da a nosotros tranquilidad, serenidad, y se practica la bondad desde los más sencillos actos. Cuando uno hace algo por alguien sin ningún interés, eso se siente bien, trae calma, trae plenitud a nuestra vida. Entonces, preguntas para que reflexionemos. ¿A qué actividad dedico mi tiempo? Mayormente, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos por nosotros? ¿Qué hacemos que nos ayude de pronto a mitigar todo este estrés?
toda esta carga emocional que mantenemos. Otra pregunta, ¿cuánto tiempo hace que no realizo una actividad que me agrade? ¿Cuánto tiempo hace que no salimos de pronto a caminar, de pronto a viajar, a hacer algo que nos ayude a mitigar todos esos niveles de estrés? Otra pregunta, ¿dónde pasa tu cerebro la mayor parte del tiempo? ¿Está en lo negativo o está en lo positivo? Si crees que pasa más tiempo con pensamientos negativos, entonces es el momento de que empecemos a actuar, a llenarnos de pensamientos positivos, a tomar herramientas que nos ayuden a disipar nuestra mente. Me voy despidiendo entonces con esta frasecita que dice: el secreto de la salud para la mente y el cuerpo reside en no lamentarse del pasado, no preocuparse por el futuro y no anticipar los problemas, sino en vivir el momento presente seria y sabiamente. Buda. Muchas gracias entonces por este espacio de la conferencia. Pasamos entonces a Natalia. Muchas gracias, Dianita y Cristian, por toda la información brindada en la noche de hoy, que sé que es provecho para cada uno de nosotros. Les recordamos que todos los viernes a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, estamos desarrollando charlas de diferentes temas. Aprovecho para agradecer este espacio por permitirnos llegar hasta la comodidad de su hogar, permitirnos seguir llevando a ustedes amor, luz, esperanza, con todos estos consejos que son prácticos para nuestra vida y que nos ayuda a tener un bienestar, un óptimo bienestar, no solo para nosotros, sino para todos quienes nos rodean. Esto es un acto de responsabilidad y de amor, tanto para nosotros como para nuestro contexto. Muchísimas gracias. Yo también aprovecho la oportunidad para agradecerles por acompañarnos en esta noche. A todos les envío un abrazo lleno de amor, de luz, agradecerles por regalarnos este espacio, por permitirnos llegar a cada uno de esos hogares. Y pues nada, los esperamos el próximo viernes a las 7 p.m. hora Puerto Rico. Un abrazo para todos. Por amor a ti, a tu familia y a toda la humanidad, quédate en casa. Somos parte de la solución.